El siguiente elemento que podríamos considerar de tipo Capricornio en la sociedad actual y que es representativo de esa enfermedad que decimos, ¿no?, que padece nuestra sociedad, es la soledad. Obviamente, ese segundo elemento tiene bastante que ver con la vejez, con el primer elemento que hemos desarrollado en la charla previa de Capricornio. Vejez y soledad, obviamente, se suelen combinar fácilmente y entendemos que las personas mayores, como habíamos dicho, que están casi desechadas cuando terminan de ser productivas en el sistema actual, pueden muy fácilmente sentirse solas. Como habíamos visto, dentro del sentirse inútil, obviamente hay un pequeño paso también para sentirse muy solo. Entonces, esa soledad tiene realmente mucho que ver también, desgraciadamente, con el trato de las personas mayores, con los ancianos. Así que ese segundo aspecto, la soledad, es también muy representativo de la decadencia o de los problemas de la sociedad en la cual vivimos. Es un gran mal de la sociedad actual. La gente se siente cada vez más sola, más aislada. Y obviamente a nivel de la sociedad eso significa una sociedad que está cada vez más fragmentada. Y cada uno de esos fragmentos se siente totalmente solo, o vive también en una completa soledad. Ahora, como hemos mencionado algunas veces, no es algo que podemos esperar que el sistema cambie realmente, porque finalmente esa fragmentación o esa soledad le puede resultar muy benéfico a esa sociedad basada sobre el materialismo o cierto el consumo, sobre el consumo. Una persona que se siente muy sola, muy desvinculada del resto de la sociedad, posiblemente va a buscar una cierta felicidad a través de elementos materiales y va a intentar llenar su vida con elementos que significan un gasto, que significan un consumo. Entonces, finalmente, toda esa soledad, repito, puede ser bastante interesante para el sistema actual. Pero así en eso estamos, cada vez una soledad más presente. Ni hablemos del impacto de la pandemia, que obviamente ha fragmentado aún más las sociedades, las naciones, y que ha aumentado de forma, me parece, enorme esa soledad. Para muchas personas, realmente la pandemia les ha hecho sentir o nos ha hecho sentir cada vez más solos, cada vez más alejados del otro ser humano y de la sociedad en general. Ahora, obviamente estamos muy conscientes de que no estamos hablando solamente de una soledad física, de una soledad que se refiere a la presencia o a la no presencia, en ese caso, de otros seres humanos.
porque si fuera eso realmente la única razón, bueno, podríamos pensar que con ciertos cambios en nuestras vidas podríamos cambiar esa soledad, es decir, si tuviéramos una participación dentro de grupos, de organismos, dentro de reuniones, ser partícipe de cualquier forma social, ¿no?, que pueda unir a la gente, entonces ahí fuera suficiente para no sentirnos solos. O lo que podemos ver en la actualidad, que cada vez la gente quiere o tiene más mascotas, también es como un paliativo para esa soledad física. Y está bien en el aspecto de que sí se puede generar conciencia con los animales, que bueno, que haya más, tal vez, mascotas y mejor contacto con el animal. Pero desde otra perspectiva también lo podemos ver con un poquito de preocupación, ¿no? Si hay un número mayor de mascotas, es que la gente se siente posiblemente cada vez más sola. Así que es también muy representativo de ese gran mal, del cual estamos hablando ahora. Así que no es solamente algo físico, ¿no? La soledad no se basa exclusivamente sobre una ausencia. Obviamente estamos hablando de elementos mucho más psicológicos, por decirlo así, que hacen que podemos vivir con otras personas, podemos estar vinculados con grupos, con asociaciones, pero también podemos sentirnos solos y podemos sufrir de soledad. Así que desgraciadamente es algo, repito, que va mucho más allá de un aspecto de presencia o de ausencia. Primero podríamos, creo que todos estamos llegando a pensar de qué tan paradójica es esa situación donde supuestamente estamos en sociedades donde la comunicación es tan fácil y aparentemente tan desarrollada. Estamos dentro de una sociedad que ha desarrollado la comunicación a su máximo, y a pesar de eso nos sentimos cada vez más solos. Eso obviamente nos debería hacer reflexionar sobre un cierto uso de la tecnología, de las redes, donde podemos tener cientos de amigos solamente porque estamos poniendo un like en una publicación. Entonces, obviamente, estamos todos conscientes de que por ahí no va ni la amistad, ni siquiera una verdadera comunicación, ni siquiera un sentirnos acompañados, no sentirnos solos. Y el otro aspecto que me parece también muy paradójico es que finalmente, si tuviéramos un poquito más de entendimiento y de conciencia sobre todos los aspectos, por ejemplo, que hemos desarrollado en esas charlas y que intentamos utilizar para hacer reflexionar, un poco más de conciencia y de entendimiento sobre nuestras opciones de vida, obviamente nos podríamos dar cuenta que todas esas opciones que finalmente empujan o resaltan el egoísmo o la individualidad, es obvio que nos van a llevar a la soledad, a estar solos, porque finalmente nuestra búsqueda
nuestra necesidad de placer, de autosatisfacción, siempre gira alrededor de cada uno de nosotros. Como habíamos dicho, no incluye un aspecto altruista. Y obviamente eso significa estar mucho más fácilmente solos, porque lo buscamos de alguna manera, vamos en esa dirección. Eso también me parece, bueno, un elemento sobre el cual deberíamos rápidamente reflexionar. Con esas maneras de vivir es lógico que nos vamos a sentir cada vez más solos. Cuando se van a acabar esos pequeños placeres egoístas, cuando mi cuerpo, por ejemplo, no me va a poder dar todas las satisfacciones que yo le estoy exigiendo por simple proceso natural, ¿qué me va a quedar? No mucho. Así que obviamente el riesgo de sentirse solo es enorme. Así que nuevamente reflexionemos un poquito sobre esas opciones de vida. Ahora, para volver a la soledad como un elemento, hemos dicho, de tipo Capricornio, y para no pensar que nuestra parte Capricornio siempre va a tener que estar sola, o que es ineluctable que Capricornio acabe su vida solo, o errores de ese tipo, creo que deberíamos primero recuperar un entendimiento un poquito más completo sobre lo que es la soledad y entender, como lo solemos hacer con cada uno de los signos astrológicos, que hay una expresión que llamamos inferior y otra expresión más superior de todas esas características propias a cada signo. Es decir, que hay un entendimiento posiblemente equivocado e inferior de lo que podría ser la soledad y otro significado un poco más elevado, un poco más profundo. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? ¿O cómo puede ser la soledad un elemento elevado? Bueno, primero, démonos cuenta que la soledad no es exclusivamente negativa, mala, por decirlo así. En la actualidad, obviamente, por esas condiciones de las cuales hemos hablado, tendemos a pensar enseguida algo negativo, nefasto para el ser humano cuando hablamos de soledad. Pero todos también sabemos que necesitamos pasar tiempo solos, que hay momentos, que hay circunstancias que hacen que el ser humano busca una cierta soledad. Así que obviamente tenemos que diferenciar un concepto de soledad como algo que nos ha sido impuesto, que no hemos querido tener, pero que finalmente sobre lo cual no tenemos opción. Eso es una cierta expresión de soledad, pero también tenemos que entender que hay un elemento más voluntario, una búsqueda también de tener una cierta soledad para el ser humano. Así que lleguemos a reflexionar sobre el por qué o cómo el ser humano puede buscar o ha podido buscar soledad. Y ahí podemos, por ejemplo, relacionar nuevamente
con ciertos arquetipos, digamos, de Capricornio, que son todos esos personajes de la sociedad que solemos llamar vestidos de negro, con una vestimenta negra. No estamos hablando del juez, del sacerdote, del profesor, del maestro, que se relacionan con Capricornio porque expresan y son el símbolo de muchos elementos tipo Capricornio. Y entre paréntesis, elementos que finalmente deberíamos recuperar en la sociedad actual porque nos hacen mucha falta. Quiero hablar de disciplina, quiero hablar de autoridad, quiero hablar de esfuerzos, entendimiento de la importancia del esfuerzo, entendimiento de la importancia del proceso de la duración en vez de buscar siempre el inmediatismo. Todos esos elementos son totalmente vinculados con nuestra parte Capricornio. Y como digo, están muy poco valorados en la sociedad actual y posiblemente eso nos hace mucha falta. Entonces, todas esas figuras, repito, de un sacerdote, de un maestro, un profesor o un juez que también encarnan de alguna manera esas características de tipo Capricornio, tenían también esa relación con una cierta soledad. Pero su soledad, repito, era del tipo de las que se buscan. Esos hombres querían estar solos. ¿Y por qué querían estar solos? Porque ellos habían encontrado una búsqueda muy específica en su vida que finalmente requerían para ser más eficiente andar solos. A partir del momento que el ser humano ha encontrado un sentido más amplio a su vida, ha encontrado un ideal, ha encontrado un norte, una estrella polar, como la quisiéramos llamar, es posible que decida estar a solos con ese ideal, con ese sentido. Es una opción, ¿eh? Porque esa persona está pensando que es más eficiente. Ahora, si se puede andar ahí con otras personas, perfecto, muy bien, pero muchas veces va a ser muy eficiente porque podemos dedicar todo el tiempo, toda la energía a esa búsqueda. Es como la cabra Capricornio que quiere llegar a la cima de la montaña, que representa esa dirección, ese ideal. Si se encuentra con compañeras cabras, qué bueno, hagamos un pedazo de camino juntas, pero no perdamos el norte. Y si en algún momento las compañeras se alejan, yo sigo el camino. Así que esa trascendencia a nuestra pequeña existencia, esa trascendencia del ser humano es posiblemente la razón por la cual personas puedan buscar esa soledad. Y obviamente, en ese aspecto, nos damos cuenta que finalmente esa soledad, como la entendamos ahora, no es una soledad en el sentido de no estar con nadie o de no estar con nada. Siempre vamos a estar acompañados
de ese norte, de ese ideal, y muy posiblemente siempre vamos a estar acompañados de un elemento, como hemos dicho, más trascendental de la condición de ser humano, que podremos llamar cumbre de la montaña, estrella, universo, Dios o divinidad. Y es porque estamos acompañados con ese elemento superior que nunca nos sentiremos solos y que nunca podremos caer en esas trampas básicas y mediocres de la sociedad actual que nos llevan a sentirnos tristes y a sufrir por razón de una llamada soledad.